Ellos, o Them en inglés, es una serie de antología limitada que explora el terror en Estados Unidos. La primera temporada, que es ambientada en la década de 1950, se centra en una familia negra que se muda de Carolina del Norte a un vecindario de Los Ángeles totalmente blanco durante el periodo conocido como la Gran Migración. El hogar de la familia se convierte en una zona donde no solo los vecinos los atacan, sino también fuerzas oscuras para burlarse de ellos y terminar esta familia devastada. Entonces, ellos se mudan en este vecindario en Los Ángeles, donde intentan a toda costa adaptarse al vecindario. ¿Cuál es mi problema con esta serie? Es el siguiente. Empieza muy bien, la que vende la casa se las muestra, se las enseña. Yo pienso que ahí es como el comienzo de ver que ya en esos años las empresas inmobiliarias no estaban pendientes de que si la persona era blanco o negra, sino capitalistas, obviamente, sin advertir acerca de las consecuencias, les muestran la casa, se las venden a un buen precio y obviamente estos la escogen. El problema aquí empieza, digo yo, cuando la esposa negra observa que en la cláusula dice que no se aceptan personas negras y por qué su esposo compra la casa y por qué se la venden si eso está dentro del contrato. Y le dice a la que le vende la casa, no hay problema porque eso está cambiando, ya no está prohibido que una persona negra se mude en un barrio de blancos. Ahí empieza la mujer a dudar y ya sospecha que tendrá problemas porque en esa calle específicamente no se aceptan ellos. Es una exageración la serie. ¿Por qué? Si bien es cierto que existía en ese tiempo la segregación racial, y si bien es cierto que existen personas racistas todo el tiempo y siempre será así, porque el racismo lamentablemente es una raíz profunda que hay en algunas culturas, hay que hablar acerca de las exageraciones. Si una gente negra se muda en un barrio, todos los blancos tienen que tomar las mesas y todos los blancos tienen que tomar radio y que se tienen que plantar ahí toda la noche como protesta de que se vayan los negros. Óigame, como que la gente no tiene otra cosa más que hacer, como que todo el mundo es vago y simplemente por un odio que le tenga a un negro, entonces hay que buscar la manera de que se sientan infelices, de dañarle el patio, de ponerle muñecos negros ahorcados para que ellos se quieran ir, de que en su misma cara le dicen que no los quieren ahí. Entonces, la mujer los dos en la casa empiezan como con unos trastornos también de alucinaciones. ¿Por qué la trama no fue bien llevada? Porque se fueron a los límites. O sea, llevaban momentos que era una desesperación constante, como que no le dan a uno tregua, que ya viene un fantasma y que les está causando vejación. Cuando no ha pasado bien el episodio, que vienen los blancos y le quieren hacer la vida imposible y hacen lo que sea porque esa familia no se puede quedar ahí. Que el esposo en el trabajo le va mal, que las hijas en la escuela le va mal, de hecho hay una que hasta la sacan de la escuela y que la mujer en la casa también le va mal. Entonces, esto es lo que yo estoy viendo, que seguimos con la agenda de que si es negro, señores, yo soy negra, negra cabello crespo. Pero es una injusticia como ahora se han ensañado, se han obsesionado de que si eres negro eres bueno, pero que si eres blanco eres malo, pero si eres cristiano eres malo, pero si eres heterosexual eres malo. Y eso es lo mismo que en esta película te quieren nombrar. El 95% de los blancos son malos, para no decir todos porque hay una excepción. Y son hipócritas. Entonces,
hay una parte de la historia que es donde habla de la maldición de un predicador protestante en esa zona que estaban ahí los holandeses, que él maldijo la tierra porque él no quería saber de los negros. Eso fue un racista, que él era cristiano, quería hacer la voluntad de Dios, y eso tiene un trasfondo bien interesante, y les voy a explicar por qué. Llegan estos dos negros a ese sitio, los acogen, él como cristiano los acoge, entonces comienza a sentir alucinaciones. Estas alucinaciones son de un demonio que le hace a él creer que estos negros son malos. Él reúne a la comunidad y le dice que su comunidad se ha contaminado con el color negro, que su comunidad pura se ha contaminado con la negrura y que por eso los tienen que matar. Y cuando él está a punto de morir quemado en todo el pueblo que se quema por la maldición que los negros le echaron, y que había dicho que era con magia negra que uno de esos negros le había ayudado a encontrar un pozo, el demonio se le aparece con diferentes rostros y le dice: yo soy el que está en tu corazón todo el tiempo. No es al Dios que tú le sirves que está en tu corazón, soy yo. O sea, esa parte estuvo clara que era el demonio que estaba influenciando a este supuesto predicador de la comunidad para que le hiciera daño a estas dos personas, y le dicen: tú los mataste, ahora tú te vas a quedar vas a vivir aquí por la eternidad, que cada vez que se muere un negro, todos le van a hacer la vida imposible y tú lo vas a enloquecer. Claro, al final ella logra quitarle la llave, porque no te van a mencionar a Jesucristo. Las veces que mencionarán a Jesucristo ahí es para decir que si eres cristiano eres fanático, que si eres cristiano eres malo, que si eres cristiano eres obsesivo y que Jesucristo no te va a ayudar. Y ellos mismos hacen alusiones a la Biblia, que ella no esté de acuerdo con la Biblia en muchas cosas, como siempre. La agenda de que si eres cristiano eres lo peor continúa, pero sí me molestó cuando exageran en la parte de que no tienes que te quieren imponer el cristianismo. Esa es otra parte, que los negros vinieron con su creencia, le quieren imponer el cristianismo, y para tú salir de esa imposición tienes que dejar de ser cristiano. Esto es otra de las raíces de esta serie. Entonces, la blanca que está más obsesionada, al final, a ella la mala secuestran y la matan con la persona que ella buscaba para que le hiciera daño a los negros. Esa persona, ese hombre blanco heterosexual, termina haciéndole daño a ella, porque seguimos en lo mismo: eres blanco, eres malo. Entonces, ella muere en el último capítulo, y me imagino que ya, no sé si tendrá segunda temporada, van a culparlo a él, como lo culparon en los últimos capítulos, al negro de que había secuestrado a esa mujer, y quién sabe lo que le había hecho. Al final termina que todos están reunidos quemándole la casa y ellos salen. Al hombre negro intentan asesinarlo, intentan ahorcarlo, a la niña le hacen daño, a la mujer la llevan al psiquiatra. Hasta ponen de la cantidad de mujeres negras que no podían rebelarse contra el sistema y que por eso también tenían que llevarla al psiquiatra. Entonces, aquí el mayor problema que hay es que solamente se fijan en lo que los blancos le han hecho a los negros. Pero cuando un negro mata a un blanco, a nadie le importa. Pero cuando un negro mata a un negro, a nadie le importa. La cosa es seguirnos dividiendo. Y la manera de poder cambiar esto es diciendo, como Jesús lo dice: ámense unos a otros como el Padre los ama, como yo los he amado. Porque el Señor lo que está esperando de nosotros es que nos comportemos como personas que Él nos hizo a su imagen y semejanza por amor. No diciendo que porque eres malo eres blanco, y porque eres cristiano eres blanco, y porque eres malo, y que porque eres heterosexual eres blanco. Tienen que abrir los ojos en este sentido. Porque no es cierto que en tantas películas, como ponen en la película de Harriet, de esa negra que ayudó a escapar a muchos esclavos, yo no digo que no sea verdad, pero el 100% que ponen en la película, que si eres blanco, si eres negro, tienes toda la bondad del mundo. Asimismo, las 12 años de esclavitud, y si eres negro, eres sufrido, te maltratan, pero tú eres el mejor del mundo. Pero si eres blanco, tú eres la peor persona. Por Dios.
Yo me interesé por la serie porque pensaba que era algo así como de suspenso, que algunas ocasiones yo me pongo a ver series así que son entretenidas, pero terminé incomodándome por la exageración como de poner que eres blanco y eres el más inteligente, que eres blanco y eres el más bruto, y eres negro y eres el más inteligente, y eres negro y eres la víctima. Por favor, ya deberían de parar.